Vamos ahora con el capítulo 8 a entrar en una fase bastante importante, muy importante, de hecho a la que muchos jugadores temen cuando se enfrentan a este tipo de antisicilianas, que es cuando las blancas van a hacer, digamos que nos van a atacar con F4. Caballo C3, D6, se puede llegar de otro tipo, con otro tipo de orden, y las blancas plantean el, bueno, conocido ataque Grand Prix. Hay varias maneras de hacerlo y varios órdenes y si no los conocemos bien podemos caer bajo un ataque bastante fuerte y molesto de las blancas. Las blancas en general van a realizar caballo F3, alfil C4, de donde van a hacer gran presión sobre nuestro punto F7, intentarán jugar de 3, traer su dama, se enrocarán e intentarán traer la dama hacia el ataque. Entonces hay que estar preparado porque muchas veces incluso entregan material, entregan peones, y si no lo hacemos de la forma correcta, pues nos pueden dar un susto en apenas 20 jugadas. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo, digamos, de entrando en el territorio de la jugada F4 de las blancas, que puede llegar a ser bastante molesto, como digo, si no actuamos de forma correcta. Alfil C4, como vemos, las blancas de alguna manera juegan un estilo un poco, aunque pueda parecer primitivo, pero apuntando a F7, y lo que quieren hacer es enrocarse y atacarnos, digamos, y darnos mate. Entonces hay que tener en consideración varios detalles. Alfil G7, enroque corto, y E6. Bueno, esto es una partida, un ejemplo del gran maestro Boris Gelfand con las piezas negras, E6. ¿Qué sucede aquí si no estamos familiarizados con la posición? La jugada normal, caballo F6, siempre va a tener problemas cuando nos han jugado este tipo de esquema, porque digamos que se lo ponemos excesivamente fácil a las blancas y van a tener varias rupturas molestas a su disposición. Con lo cual, nuestro caballo no va a poder salir a la casilla ideal, que sería F6, sino que vamos a hacer E6. Tiene varios sentidos. Uno es limitar la acción del alfil bueno de las blancas, que es evidentemente el que está ubicado en C4, y otra es desarrollar el caballo por E7. De esa forma lo que hacemos es que hemos evitado que nos lo expulsen con la jugada de E5, y también lo que hacemos es controlar la casilla F5. ¿Por qué? Porque las blancas en algún momento nos van a lanzar ese peón hacia arriba. Si es que este es el orden que hay que jugar, si nos plantean, si nos vemos dentro del ataque Grand Prix, la jugada caballo G7. Dama E1, aquí las blancas no se entretienen mucho y simplemente lo que pretenden es jugar dama H4, hacer algún F5 y atacarnos aquí, por ejemplo, luego con alfil H6 y caballo G5. Y si no prestamos mucha atención a ese tipo de juego, como digo, nos van a atacar y probablemente vamos a perder la partida. H6. Esta es la primera jugada importante del sistema porque se adelanta a posibles saltos en G5. Si bien debilita de alguna manera el peón de H6, porque claro, se supone que debemos enrocar, va a ser una jugada muy importante que nos va a dar el contrajuego necesario para combatir en este primer ejemplo del gran maestro Boris Gelfand, este tipo de esquemas con F4 que en la práctica son molestos, y hay que estar bien preparado para combatirlos. Dama G3 en esta partida, en este ejemplo, el gran maestro Sachs con las piezas blancas. Es una jugada de apariencia engañosa, porque claro, la dama, también podemos decir, bueno, también puede venir la dama H4, posiblemente es otra opción interesante que ya iremos analizando según avance el curso. Y aquí, lógicamente, contra ese tipo de jugadas, enroque corto, por ejemplo, G5, y prácticamente estamos perdiendo la partida, la jugada 10. Vamos a beber un poquillo de agua porque nos entregan un peón, pero claro, si tomamos en F5, pues bueno,
la simple jugada alfil por h6 y prácticamente nos están liquidando. Así es que lógicamente aquí no podríamos enrocar ya. Es una manera que pueden jugar las blancas. Iremos viendo cómo contrarrestarla. Una de las maneras habituales es el contrajuego en el centro, rápido. Hacer d5, tomar en d5, y aquí no sería posible. No sería posible porque simplemente perderíamos un peón. Al no poder tomar, porque la jugada dama h4 lo que permite es el cambio de damas y nos quedaríamos aquí sin un peón y sin nada, ¿no? Entonces, ante un tipo de jugada, digamos, hábil, como dama h4, una recomendación interesante, por ejemplo, sería b6. Una forma flexible de jugar o de tratar la posición, porque lo que vamos a hacer, digamos, estamos esquivando un poco lo que quieren hacer las blancas, que es ni más ni menos que nos enroquemos corto y que las blancas hagan f5, lo cual no vamos a permitir. Después podríamos seguir con alfil b7. Aquí deberíamos jugar jugadas flexibles antes del enroque, de jugadas del tipo alfil b7. En algún momento se podrá hacer d5, con lo cual estamos parando a las blancas y no es tan fácil encontrar un orden para ellas, para jugar. ¿Pueden hacer F5? Pueden hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, como no estamos enrocados, el asunto no es tan grave como en el anterior ejemplo, donde si enrocamos F5 y después alfil por H6 y no hay mucho que hacer. O sea que estaríamos parando de momento el avance con jugadas flexibles, como serían B6, alfil B7, y en algún momento también se podría ir a por ese alfil, con caballo A5 o, por ejemplo, con A6, también para hacer B5. Es una otra forma de tratar por la jugada dama H4, que también es posible. Dama G3, y aquí una jugada muy buena que es D5. ¿Qué sucedería si enroque? Aparentemente no se ve nada grave, ¿no?, contra enroque, pero la jugada F5 es lo suficientemente molesta como para no enrocar, ¿no? Porque es una entrega de peón que después de dama H4 aquí nos están molestando demasiado, excesivamente, ¿no? Al final todas las piezas van a converger aquí sobre F7 y esto no nos interesa, no me interesa en absoluto que llegues a este tipo de posición. Nos están comiendo el peón de H6 y si hacemos H5, pues bueno, las blancas simplemente siguen desarrollando, y si bien tenemos un peón de más, esto en la práctica vamos a perder la mayoría de partidas. Así es que esto es lo que pretenden las blancas, ¿no?, que hagamos, pero no lo vamos a hacer. Una reacción central, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, normalmente ante las antisicilianas hay que contragolpear casi siempre en el centro, ¿no?, para evitar, pues bueno, todos los ataques y truquillos que tienen las blancas. Si es que D5 es una buena jugada. Lógicamente ahora, al no estar la dama en H4, no existe la variante anterior de tomar en D5, y una vez que Gelfand se ha apoderado del centro, se permite hacer la jugada enroque corto. Las blancas igualmente jugaron F5. Otra opción sería dama H4 sin de momento entregar nada, pues con la misma idea. Aquí, por ejemplo, un buen contrajuego sería la jugada caballo D4, porque muchas veces interesa cambiar el caballo de F3, porque incluso a veces hasta viene a G5 entregando, y por qué no eliminar ese alfil de B3, que aunque ahora está tapado por el peón de D5, a veces también da algunos problemas, ¿no? El asunto es, por ejemplo, que si nos toman, pues bueno, ganamos aquí un tiempo atacando el caballo, y después podemos seguir desarrollando, ¿no?, tranquilamente. Digamos que el golpe F5 lo tendríamos bastante controlado. Vamos a ver también cómo en la partida sucede, porque bueno, las blancas hicieron F5 rápidamente. Entonces hay que tener claro cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta posición
pues bueno, cambiar primero en E4 nunca viene mal. Y una vez que se ha abierto el centro, es importante también, si nos van a atacar o nos están atacando, es importante tener el centro abierto, ¿no? Porque siempre puede haber posibles jaques. Lo vamos a ver en el ejemplo de la partida, donde las blancas no, digamos, no pierden tiempo y hacen F5 rápidamente. Y aquí Gelfand responde abriendo el centro, precisamente, tomando en E4, y después de D por E4. El asunto es que una vez que está abierto el centro, pues siempre hay, bueno, posibles saltos a D4. En algún momento la dama podría entrar en D4 con jaque, si nos tomaran ese posible salto de caballo a D4. Pero aquí Gelfand se decide por tomar en F5, considerando que tiene bien parado el ataque. Y claro, ahora dama H4, que es la explicación anterior. El asunto es que, claro, al estar abierto el centro, eso nos va a permitir algunos jaques que, digamos, para tirar por tierra el ataque de las blancas. Tomó en E4, que antes de hacer este tipo de jugadas hay que saber qué vamos a responder posteriormente, porque si no tenemos respuesta adecuada contra caballo por E4, lo mismo, las blancas están echando aquí encima con alfil por H6, luego caballo G5, incluso hasta un posible caballo F6 jaque, ¿por qué no? Y nos fijamos que este alfil es excesivamente molesto. Así es que aquí, cuando permitimos traer todas las piezas hacia el enroque corto, hay que saber qué hacer, ¿no? Aquí las blancas, bueno, tienen alfil por H6, una entrega de pieza, pero bueno, en este caso no es suficiente, no absolutamente nada. No tienen, les falta alguna pieza nuevamente para. Además estamos ahora dando ya ese jaque, cambiando las damas. Aquí digamos que las blancas no hubieran llegado, con lo cual deben de recuperar y tenemos la respuesta adecuada, que es caballo F5. Tocando la dama con el caballo y a su vez enfrentándola a la nuestra. En cualquier tipo de cambio nos va a favorecer. Las blancas cambiaron porque una vez que está parado el ataque, claro, ¿qué van a hacer con la dama? Que no tiene una retirada muy agradable, ¿no? Por ejemplo, a F2 para tocar el peón de C5, aunque sí que es verdad que mantienen un alfil bastante bueno, pero no es suficiente. Aquí vemos la importancia de la jugada H6. Si esta jugada no estuviera hecha, aquí muchas veces hay saltos aquí a G5, van a dar de nuevo problemas. Es que todo ha sido en la apertura por parte de Gelfand, y después del cambio de damas, si bien las blancas tomaron en C5 y recuperaron el peón, la verdad es que pienso que, digamos, para el tema que estamos tratando, para la apertura que estamos tratando, pienso que sería ya un pequeño triunfo, ¿no? Porque hemos eliminado la presión sobre F7, al menos a corto plazo. Es posible que a la larga exista, porque siempre que nos elimine ese gran alfil de las blancas, hay algún posible problema, ¿no? Pero vemos la importancia de la jugada H6, la jugada número 8. Digamos que esta jugada no se hace porque sí, sino se hace para prevenir en la apertura, en plena apertura y en el medio juego, que nos tengan aquí saltos bastante molestos a G5 combinados con el alfil de B3. B6, una jugada simple, el caballo vuelve a centralizar y caballo D4. Podía haber hecho Gelfand otro tipo de jugada, como desarrollar el alfil. Vamos a imaginar alfil B7, que es una jugada bastante natural, o alfil A6, ¿no? Se podría haber hecho. El asunto, si bien no es una mala jugada, es que, digamos, tenemos detectado cuál puede ser el único problema de nuestra posición. En este caso sería el alfil de B3. Así es que caballo D4 lo que hace es ya directamente ir a por ese alfil, al menos lo estamos tocando. Y como el gran maestro Sachs
se decidió por C3, que también es de alguna manera lógica porque tapona nuestro alfil de G7. Gelfand tomó en F3, una decisión curiosa. Tomar en B3 me parece en este momento también una jugada bastante interesante, ¿no? Eliminar el peligroso alfil. El nuestro, por donde podría salir la casilla normal o estándar, parece 6, ¿no? Y las blancas, no sé si, aparte de B4, no sé si tendrían otra opción. Gelfand se decide en esta ocasión a tomar en F3, en mi opinión, porque no quería darle juego a la torre de A1. Así es que tomó en F3. Porque el tema es que si las blancas intentan recuperar de pieza, de torre, están bajo una presión muy fuerte. La simple jugada alfil B7 ya les pone aquí en graves problemas. Graves problemas para defender ese caballo que es inestable. Así es que la razón de tomar en F3 es porque prácticamente las blancas están obligadas a tomar de peón. Aquí, por ejemplo, torre F4 sería medio única para defender el caballo, y alfil E5, pues bueno, esto tiene pinta de que vamos a ganar material. Por ejemplo, en esta variante, incluso hasta podemos dejar que nos entren en G6, porque quedan todas las piezas blancas en el aire, el rey se retira, y como está controlado el jaque, pues bueno, amenazamos la torre, amenazamos el caballo, aquí hay muchísimo material a ganar. Esa es la razón por la cual tomamos en F3, porque las blancas están obligadas a tomar del peón de G, con lo cual la presión sobre F7 va desapareciendo, ya que ahora la torre no actúa, y Gelfand jugó G5, una jugada interesante para ganar espacio en el flanco de rey. También se asegura la casilla H4, importante, aunque las blancas pueden seguir haciéndolo, ¿no? La jugada pueden seguir haciendo H4. Otra alternativa, pues bueno, alfil A6. Alfil A6 pienso que es bueno, una buena posición. La torre posiblemente deba venir a E1 y se podría seguir con torre de 3. Torre de 3, tocando la debilidad, y simplemente después torre de 8. En rey F2, bueno, hay que defenderlo, tampoco nos lo pueden dar gratis, y bueno, torre a D8, pienso que esto es una posición bastante buena para nosotros, aunque la torre con alfil C2 se tiene que retirar, pero lo tenemos todo en juego y no veo ningún problema para las negras en este primer ejemplo de los posibles ataques con F4. Gelfand, digamos que quiso afinar un poco más con G5. Rey F2 jugó Sachs. La idea de G5, por ejemplo, es que si las blancas quieren romper con F4 para de nuevo dar fuerza a su torre, simplemente G4 no es una buena respuesta. Con lo cual el alfil de C1 sería bastante malo. Posiblemente estará la idea de Gelfand. Y las blancas jugaron rey F2. Quizás para aprovechar G5, esta jugada, bueno, interesante, aunque algo arriesgada, sería también H4, ¿no? Que si bien cuesta de hacerla en una partida, porque están entregando peón, pues bueno, aquí hay alguna serie de tácticas, ¿no? El caballo en H4, la torre de D8 podrían permitir jugadas de este estilo, ¿no? Porque si tomamos en G5, el alfil por G5, y las blancas solucionan todos los problemas que podrían tener. Si es que bueno, H4 no estaba mal, aprovechando, digamos, nuestra jugada G5, entregando un peón. ¿Para qué? Para obtener una buena casilla para su alfil. Era una opción interesante. Y simplemente para después hacer torre a D1.
Así es que no estaba mal ese intento por parte de las blancas, que jugaron rey F2. Así es que tranquilamente alfil B7, todo desarrollado, todo controlado. Alfil E3. Y entonces, claro, de ahí el comentario anterior. Para desarrollar el alfil por E3, las blancas han tenido que hacer rey F2. Casi pienso que era mejor la opción anterior, entregar un peón y desarrollar a la casilla F4. Porque claro, aquí el alfil desaparece. Lógicamente tampoco hay otra jugada de molesta de desarrollo. Claro, alfil en D2, ahí se deja material y solo existe la casilla F4. Entonces, aprovechando ese pequeño detalle, era el comentario al estudiar esta partida de la jugada H4. Porque si bien es una entrega de peón, al menos las blancas tienen sus piezas en casillas eficaces, ¿no? Torre a D1. Y bueno, pienso que no hubiera sido tan sencillo para las negras, para nosotros, obtener ventaja o ganar esta partida. Es una jugada difícil de hacer, H4, porque implica una entrega. Entonces el gran maestro Sachs, pues bueno, decide jugar rey F2, alfil E3, para traer la torre a D1. Caballo por E3, rey por E3, alfil E5. Buena jugada. Además aquí me imagino que Gelfand estaría bastante contento, que ya sabemos que le gusta jugar con la pareja de alfiles. Activa la pieza, en algún momento puede venir a F4, seguramente deberá hacer rey G7 para desclavar de la molesta diagonal, rey G7, y por qué no en algún momento hacer F5. Hay igualdad de peones, pero la posición es mejor, las negras, ¿no? De hecho aquí solo, digamos, dentro de la normalidad, solo habría o que ganaran las negras o a lo sumo, bueno, que las blancas hicieran algunas tablas, ¿no? De forma milagrosa. Ahora sí que juegan H4, alfil F4, buena jugada, y alfil por E4, una jugada que seguramente a nosotros, jugadores de nuestro nivel, nos costaría hacer, porque claro, estamos dando nuestro alfil, van a quedar alfiles de diferente color, digamos que muchas veces es temido por jugadores porque, digamos, nos pueden hacer hay varias opciones de tablas, pero cuando se está atacando, esto es al contrario. Cuando estamos atacando, los alfiles de diferente color precisamente nos ayudan a que el rival no se pueda defender. Otra jugada que podía hacer Gelfand, pues bueno, tomar en H4. Quizás no quería dejar que la columna se abriera, o un posible caballo F6 en algún momento. Entonces decide alfil por E4 para llevar la partida simplemente a lo que acabamos de comentar, o ganar la partida, o que las blancas las tengan que ingeniar para hacer unas tablas pues medio milagrosas, ¿no? Torre de 2, esto es bastante simple de hacer, y torre por B2. Entonces, a pesar de la existencia de alfiles de diferente color, pienso que tenemos muchísimas opciones de ganar. Porque el rey se puede activar por casillas negras. Nuevamente, el único punto débil sería F7. Peón por, las blancas se deciden por, cambiar piezas e intentar hacer tablas. Al rey G7, finalmente nos desclavamos. Otra jugada normal, como sería torre D7. Existe la jugada, torre F8, defendiendo, pero aquí, como hemos dicho, cuando hay alfiles de diferente color y actividad, el jugador que ataca suele tener ventaja. Entonces, la respuesta adecuada seguramente sería torre H8 precisamente para ir a dar mate, ¿no? Vamos a imaginar torre por F7, que es la primera que hay que calcular, y aquí el rey se suma al ataque. Controlando algunas casillas que pueden ser muy molestas para las blancas. De hecho, no sé si habría que casi que entregar, porque
si siguen tomando peones, aquí vamos a dar mate. Y vemos lo que ayuda el rey, ahora en G6, porque evita el único escape que tiene el rey de las blancas. Así es que esta sería un ejemplo instructivo de cómo hay que actuar cuando tenemos actividad y pareja de alfiles, no, alfiles de diferente color, donde muchos jugadores piensan que tienen miedo a las posibles tablas, pero aquí habría que jugar de forma activa. Y bueno, las blancas igual para evitar ese mate o esa estructura de mate deberían hacer E5 y bueno, intentar escapar con el rey de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en este tipo de posiciones no tienen más opción las blancas, ¿no? Intentar algunas tablas milagrosas por medio de jaque continuo. Se decide por torre H1 viendo ese plan, el gran maestro Sachs, y Gelfand va a la otra debilidad que se ha creado dado que hemos eliminado el peón de B2, que es una jugada bueno, bastante sencilla, como torre C8, torre D7. Aquí las blancas bueno, se lo juegan todo también a su vez al posible ataque. Como vemos, esto también es muy interesante para situaciones donde hay alfiles de diferente color que no se puede jugar activo, o sea, pasivo, perdón, porque si no, son las blancas las que vienen a jugar torre por F7 trayendo su rey primero al juego. Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo. Primero torre por C3, rey G4. Hay aquí una secuencia bastante forzada, que es con ese jaque. Rey F5 y eso lo podemos permitir porque tenemos actividad de piezas. O sea, este tipo de posiciones no podemos llegar si no tenemos alguna actividad, porque muchas veces es que nos pueden dar mate a nosotros. Si nos entran en F7 y después la otra torre en la séptima, lógicamente está calculado, está debidamente calculado. Alfil de 5 única y aquí la simple torre C7, pues bueno, yo creo que ya decide la partida. Hay dos peones, si bien las blancas han conseguido algún tipo de bloqueo, digamos por las casillas blancas, luego pues bueno, no les va a ser fácil. Y también hemos conseguido que bueno, que solo jueguen para hacer tablas, ¿no? Que cuando las blancas plantean en la jugada F3, F4, alfil C4, dama E1, dama G3, claro, lo que quieren hacer es también dar mate, ¿no? No llegar a este tipo de... Así es con esta buena maniobra y cambio de torres, bueno, una pequeña sutileza, ya que si rey por G5, hay este jaque ganador. Así es que el rey debe ir a G4 y nuevamente el alfil se instala en N5. Como vemos, en muchas antisicilianas el alfil nuestro alfil negro va a tener mucha importancia porque, por ejemplo, aunque no seamos jugadores de dragón o de fianchetto, en las antisicilianas vamos a tener que hacerlo más de una vez, precisamente para evitar que las blancas tomen ventaja de forma más o menos fácil. Bueno, aquí Sachs intenta pues ir a por el peón de A7, rey G6, buena jugada. Aquí la partida va a ir torre y alfil y rey contra el rey de las blancas. Lógicamente ese jaque está controlado, no hay ningún problema. Aquí la jugada torre por G5, pues bueno, se acaba la partida rápidamente con torre jaque A5 y bueno, las blancas simplemente están intentando hacer nada, sus tablas milagrosas, pero como vemos ahora, esto es bastante instructivo, como la torre, el rey, el alfil y además ayudados por el peón, uno de los peones de más que hay, muchas veces lo que crean es una red de mate contra el rey solitario, en este caso, de las blancas. Torre F8 para ganar siempre es mejor que el rey esté en la
en la última fila. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de la fuerza de este tipo de ataque, de torre y alfil de diferente color, sería esta jugada, ¿no? Porque, por ejemplo, torre por F7, que es lo normal, pues bueno, movemos el rey. Y aquí bueno, no se ve manera eficaz de evitar la jugada G2 seguido de, por ejemplo, jaque en D4. Esto parecía una forma interesante de ganar o de decidir la partida. No sé, una jugada de espera, por ejemplo. Y aquí la partida ya termina. Esto sería una dama y la partida sería... Es una de las posibilidades que hay cuando estamos atacando de esta forma, incluso sin damas, incluso prácticamente sin piezas. Esto es bastante importante que lo tengas en cuenta para tu ajedrez en general, que prácticamente esa jugada parece que decidía la partida. Bueno, Gelfand lo prepara y lo hace de esta forma, ¿no? Que también debe ganar de forma contundente. La torre viene a G4 y ahora, pues bueno, como hay otro peón de más, simplemente, pues bueno, juega un poco por las dos bandas, y como las blancas han perdido su actividad, quizás debieron mantenerla por entrando en F7 en algún momento. Ahora ya, pues bueno, ya es tarde. Vinieron a G8 y bueno, aquí ya esta partida pues la damos por concluida. Por ejemplo, torre H2, el rey mueve. Claro, el asunto es dónde. Si viene a F3, pues bueno, simplemente jaque. El rey pues no tiene buenas casillas y hay varias maneras. Se podría avanzar o se podría seguir por el otro lado. Así es que bueno, aquí un buen ejemplo para empezar esta fase de cuando las blancas nos plantean el peligroso ataque con F4, que vamos a ver que hay otras formas bastante también peligrosas de enfrentarse si no lo hacemos de la manera correcta. Así es que aquí termina el capítulo número 8.